La memoria RAM, Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio, es la encargada de almacenar de forma temporal los datos de todos los programas que se están ejecutando en un determinado momento y compartirlos con el procesador. La tasa de transferencia de datos de las memorias RAM es mucho más rápida que la de los discos duros. Los programas y archivos se almacenan de forma permanente en el disco duro, pero al ejecutarlos, la información e instrucciones son enviadas a la memoria RAM de forma temporal para ser utilizados por el procesador. El disco duro puede tener muchos programas instalados, pero la memoria RAM solo almacenará la información que necesita en este momento. Por lo tanto, la ejecución del programa será mucho más rápida. En resumen, a mayor cantidad de memoria RAM, más aplicaciones podemos ejecutar de forma simultánea y sin necesidad de que el procesador tenga que ir al disco duro a buscar más información. Si la memoria RAM se llena, el procesador tendrá que ir al disco duro a buscar el resto de la información y el proceso será más lento. La memoria RAM también es conocida como memoria volátil, ya que en ella no se almacena ninguna información. Trabaja constantemente con corriente y en el momento que deja de recibirla, por algún corte de energía o simplemente porque se apaga el equipo, la información desaparece. Existen memorias RAM de diferentes modelos y capacidades. Dicha capacidad se mide en gigas. En la actualidad se encuentran módulos de 4, 8, 16 y 32 gigas. Así que cuando vayas a adquirir o armar un computador, debes tomar en consideración cuál es la cantidad mínima u óptima para que el equipo funcione perfectamente. Lo ideal en juegos es 16 gigas. Tener 32 gigas no va a mejorar mucho, ya que lo importante durante la ejecución de los juegos es la memoria de la tarjeta de video, la VRAM y el procesador del equipo. Sin embargo, si deseas agregar más memoria, no hay problema. Para equipos profesionales, lo recomendable es colocar 32 GB y lo ideal serían 64 GB. Y algo muy importante es colocarlos en pares para que el sistema pueda aprovechar la tecnología Dual Channel o doble canal. Por ejemplo, dos módulos de 8 GB para un total de 16 GB o dos módulos de 16 GB para un total de 32 GB. La gran mayoría de las tarjetas madres poseen dos canales de RAM. Aunque posean 4 slots, estos comparten únicamente dos canales. Por esta razón, los slots vienen identificados para que se coloquen los dos módulos en un mismo canal y pueda leer y escribir los datos simultáneamente el doble de rápido. Algunos procesadores de Intel de gama alta, como el Stream y el AMD Threadripper, soportan Quad Channel, es decir, 4 canales e incluso servidores en 6 Channel con 6 canales. También puedes instalar la memoria RAM en los 4 slots, 4 módulos de 4 GB, 4 módulos de 8 GB o 4 módulos de 16 GB. Estos módulos de memoria RAM son fáciles de colocar y puedes comenzar con 16 GB y a futuro ir agregándole más. Tipos de memoria RAM. En la actualidad existen las memorias DDR-SDRAM y las DDR5-SDRAM. Y SDRAM significa memoria de acceso aleatorio, síncrona y dinámica. Anteriormente la frecuencia de la memoria RAM estaba a cargo de la tarjeta madre, pero actualmente el procesador se encarga de esta tarea. Las memorias DDR, Double Data Rate, doble tasa de datos, llevan este nombre porque permiten transferir los datos dos veces por cada ciclo de reloj, uno al subir el voltaje y el otro al bajar el voltaje. En mi caso, cuando veo la frecuencia de la memoria RAM en el administrador de tareas me muestra 3200 MHz, pero cuando utilizo CPU-Z me figura 1596, es decir, la mitad aproximadamente. Y es precisamente porque esa es la frecuencia real y está reflejada en megatransferencias por segundo, es decir, 3200. Así que cuando compras una memoria RAM de 2400 MHz, ya sabes que su frecuencia real te la va a indicar CPU-Z y es la mitad, es decir, aproximadamente 1200 megatransferencias por segundo. Las memorias DDR4 comenzaron con velocidades de 1600 MHz hasta los 3200 MHz. Sin embargo, las puedes llevar a 3600, 4000 y hasta 5000 MHz haciendo overclocking. Y las memorias DDR5, el rango mínimo va desde 3200 MHz hasta 6400 MHz y pudiendo alcanzar mayores velocidades al hacer overclocking. Al ser nuevas, todavía no sabemos cuál será su velocidad máxima futuro. También es importante destacar que la densidad de las memorias DDR5 es mayor. En DDR4, la densidad de cada chip era de 16 gigabits y el tamaño máximo de cada módulo es de 64 gigas. Las nuevas memorias DDR5, su densidad es de 64 gigabits, lo que permite la fabricación de módulos de hasta 256 gigas. Imagínense lo que nos espera en el futuro. En las RAM DDR4, la tarjeta madre se encarga de la energía y el procesador asigna los voltajes. Las nuevas memorias DDR5 tienen un integrado llamado PMIC,
circuito integrado de manejo de energía, que se encarga de manejar sus propios voltajes de una forma más eficiente y confiable. Otra novedad de las memorias RAM DDR5 es que dentro de cada módulo de memoria hay dos canales, es decir, como si fueran dos memorias en una sola. Y no estamos hablando de Dual Channel. Dual Channel es algo que ya explicamos. Lo mismo sucedió en el pasado con los procesadores que eran de un solo núcleo y luego pasaron a ser doble núcleo. En la actualidad se fabrican con hasta 64 núcleos. Como puedes ver, la tecnología avanza vertiginosamente. Si me preguntas en este momento qué tipo de memoria comprar, si DDR4 o DDR5, te diría que mejor adquieras DDR4. La diferencia en rendimiento no es mucha, pero en el precio sí hay una gran diferencia. Es mejor esperar que la tecnología baje de precio, como siempre ha sucedido. DDR5 todavía tiene un largo camino por recorrer, apenas se está iniciando y los programas y juegos actuales con la memoria DDR4 es suficiente. Pero si piensas a futuro, el dinero no es problema y quieres tener lo último, puedes adoptar esta nueva tecnología adquiriendo las memorias DDR5, tarjeta madre con slot DDR5 y procesador Intel o AMD. Recuerda que los nuevos procesadores AMD Ryzen serie 7000 solo trabajan con memorias DDR5 y los Intel puedes encontrar tarjetas madres con slots DDR4 o DDR5. ¿Qué es la latencia? Es el tiempo que transcurre entre una petición y la respuesta. Por ejemplo, el tiempo que demora la memoria en responder al procesador desde que haces clic en un icono hasta que se abre una ventana en el sistema operativo. Estos parámetros son 4 o 5 números que se pueden observar en la etiqueta adherida a la memoria RAM o en la caja. Se llaman timings y son los siguientes: el CL o CAS, el TRCD, TRP y el TRAS o TRAS. El valor o timing que vamos a tomar en consideración será el primero, es decir, la latencia CAS o CL. Los demás no vamos a ahondar ya que se trata de información muy técnica y no es importante para este curso. Al adquirir una memoria RAM, lo ideal es que su latencia sea la menor posible, pero eso va a depender de la frecuencia. Yo te recomiendo que no sean mayores de CL16. Para saber la latencia de tu memoria RAM, puedes utilizar nuevamente CPU-Z. En este caso, la memoria RAM de este equipo es de 3200 MHz y la latencia CL16. Como recomendación, antes de comprar las memorias RAM, asegúrate que sean de la misma marca, frecuencia, capacidad y latencia. Por ejemplo, si tienes un par de memorias con iguales frecuencias, marca y capacidad, pero de diferentes latencias, vas a tener problemas de compatibilidad, incluso puede que ni siquiera inicie el equipo. En esta tabla puedes tener una idea de cuál memoria RAM te conviene más. Por un lado tienes la frecuencia y por el otro lado la latencia. La intersección de estos dos puntos te va a dar un valor que mientras más bajo mejor. Además está coloreada en rojo, amarillo y verde, siendo verde lo mejor y rojo lo peor. Y por supuesto el color naranja te indica que está en términos intermedios. Muy bien, esto ha sido todo por el momento con respecto a las memorias RAM. Más adelante estaremos hablando más sobre este tema y por supuesto sobre muchos otros. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video. Adiós.